Hola jóvenes, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la luna, las fases lunares de la luna y las estaciones del año, cómo se generan y sus características específicas de cada uno. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con un concepto de qué es la luna, qué características tiene la luna. Vamos a ir pasando a las fases lunares y luego como tal a los aspectos y características de las estaciones. Bueno, entonces la luna como tal es un satélite natural que gira en torno a la Tierra. Este satélite natural es un cuerpo celeste que gira en torno a la órbita de un planeta, ¿sí? Como tal, en este caso de nosotros, del planeta Tierra. Los satélites, incluidos la luna, pues nunca se encuentran en un mismo lugar, sino que siempre están en un continuo movimiento y orbitando su planeta. ¿Listo? La luna como tal es un satélite natural de un tamaño grande dentro del sistema solar, ¿sí? De hecho, se ha realizado algunos estudios de que por qué la Luna no fue absorbida por la Tierra en un momento determinado en la conformación como tal. La importancia de la Luna es indispensable para nuestro planeta. Se cree que de no existir la Luna, pues no sería posible la vida en la Tierra, ¿sí? Por la distancia que existe entre la Luna y la Tierra como tal, pues un cohete debe tardar más o menos 3 días aproximadamente desde que sale hasta llegar a la Luna, ¿sí? Luego de varios intentos como tal, eh, el primer cohete que llegó como tal fue el Apolo 11, ¿sí? Y realizó una serie de estudios. Ahora vamos a hablar de algunas características físicas de la Luna, ¿sí? En la Luna pues se encuentra a una distancia de 385.000 kilómetros eh, con relación a la Tierra, ¿sí? Es 4 veces más pequeña, ¿sí? Que el tamaño de la Tierra y se compone de diferentes partes. Entonces, igual tiene una corteza, tiene un manto, tiene un núcleo lunar, ¿sí? En la corteza como tal, pues en la superficie pues se halla como tal la corteza, y es allí donde se hace posible distinguir los cráteres lunares. Aunque la luna no posee agua, es poco posible distinguir que la corteza eh, o zonas eh, denominadas mares lunares, así como también hay zonas denominadas tierras lunares. Eh, hay algunos aspectos de algunas noticias que dicen que sí se ha encontrado agua en la luna, pero pues eso está todavía en estudios. La densidad de la luna es de un 60% en cuanto a la densidad de la Tierra, ¿sí? Esta razón es la que hace que la luna como tal todos pese menos que en la Tierra. Por eso es importante decir que la luna no tiene atmósfera. Esto impide que la respiración sin máscaras de oxígeno y sin trajes espaciales. ¿Listos? La órbita de la luna como tal, la luna es casi eh, circular. De esta forma se encuentra apenas 5 grados inclinada con respecto a la órbita que realiza el planeta Tierra. Por esto es concreto decir que la órbita de la luna es elíptica, ¿sí? La misma gira en un sentido eh, como tal. Sin embargo, en ese eje, ¿sí?, de un elipse lunar no está fijo determinadamente. Adicionalmente, la luna presenta una serie de movimientos como tal. Entonces presentan un movimiento de rotación, que es el movimiento de la luna cuando gira sobre sí misma, y el movimiento de traslación que se presenta en el movimiento cuando la luna gira alrededor de nuestro planeta Tierra. ¿Listos? Entonces, la luna tarda 28 días en dar una vuelta completa a la Tierra, ¿sí? Dado el mismo movimiento de rotación y de traslación como tal, la luna siempre muestra la misma cara
de esta con respecto a la Tierra, ¿sí? Por ende existe una gran parte en la que no se ha conocido hasta tanto, se ha producido como tal un alucinaje como tal. ¿Qué importancia tiene la Luna? Como tal, la Luna es fundamental para el funcionamiento y la vida de nuestro planeta, para las mareas. Entonces la Luna es la que produce las mareas del océano. El clima, la Luna se encarga de mantener regulando el clima del planeta Tierra. La aceleración de la Tierra, pues sin la presencia de la Luna, pues la Tierra daría una vuelta cada 8 horas, ¿sí? Entonces cuando normalmente lo hace en 24 horas, es decir, en un día, ¿sí? Los vientos, entonces sin la presencia de la Luna, los vientos serían prácticamente de forma huracanados, lo cual desencadenaría diferentes desastres naturales, por decirlo así. Ahora nos vamos a centrar en las fases lunares, ¿sí? Estos movimientos de la Luna permiten realizar o generar una serie de fases lunares. Entonces, la Luna nueva como tal, las fases de la Luna nueva se producen porque mientras que gira alrededor de la Tierra, pues estaba reflejando ¿qué? La luz del Sol, ¿sí? Recordemos como tal que la Luna no tiene luz propia, sino que la luz que refleja la Luna es el reflejo del Sol. A medida que la Luna va girando alrededor de la Tierra, pues presenta diferentes aspectos. Entonces las fases lunares son 4 y cada una dura aproximadamente una semana, completando un ciclo lunar en 28 días, ¿sí? Esto quiere decir que en esta fase la Luna se encuentra pasando entre la Tierra y el Sol, como la cara es opuesta a la Tierra se encuentra exactamente delante de la luz del Sol. Entonces es probable que la Luna nueva casi sea irrepetible, ¿sí? Desde la Tierra, o imperceptible, que quiere decir que no se puede observar fácilmente, ¿sí? El cuarto creciente, entonces esta fase comienza cuando la cara visible de la Luna es del lado derecho del hemisferio norte y de la izquierda como tal desde el hemisferio sur. Se observa aproximadamente una semana después de la fase anterior y es frecuente como tal que la Luna se vea solamente por la mitad. La luna llena como tal, entonces en esta fase la luna llena se encuentra opuesta al Sol. ¿Qué quiere decir? Que en otras palabras la Tierra se encuentra entre la Luna de un lado de esta y hacia el otro lado pues se encuentra el Sol. Por esta razón se puede percibir toda la cara visible desde la Tierra y es de allí donde sale el nombre de esta fase. ¿Listos? Entonces luna llena. Y en el cuarto menguante la fase como tal de cuarto menguante pues comienza cuando la cara de la luna visible como tal es del lado izquierdo del hemisferio norte y la derecha del hemisferio sur. Se llama menguante por la porción como tal que se hace visible de la luna y comienza a decrecer, ¿sí? También adicionalmente la luna presenta una serie de eclipses, ¿sí? Entonces es importante no confundir un eclipse de sol con un eclipse de luna, ¿sí? Un eclipse solar pues se presenta cuando la luna oculta al sol. Esto solo sucede durante la fase de luna nueva, y el eclipse lunar ocurre como tal cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, y esto en este caso pues los tres cuerpos, la Tierra, el Sol y la Luna, deben de encontrarse alineados. Esto puede ocurrir en una fase de luna llena como tal. ¿Listo? ¿Es clara toda esa parte? Entonces, bueno, vamos a ir a la siguiente parte de las estaciones, ¿sí? Las características
de cada una de las estaciones según corresponda, ¿sí? Las estaciones por lo general se generan debido al movimiento de traslación de la Tierra, ¿sí? Entonces, el movimiento de traslación que realiza la Tierra, que gira alrededor del Sol, es el que hace posible como tal el fenómeno de generarse las estaciones, ¿sí? Estos fenómenos como tal reciben el nombre en todo el mundo de las estaciones del año, pero primero debemos de determinar qué características como tal pues se presentan. ¿Listos? Entonces se podría decir que las 4 estaciones del año están determinadas por la posición de la órbita de la Tierra con respecto al Sol. Es importante aclarar que dependiendo de la altitud de los cambios como tal meteorológicos como tal pueden ser mínimos o máximos, ¿sí? Los mínimos se presentan en las zonas tropicales bajas, mientras que los máximos en las altitudes medias, precisamente en las regiones del planeta donde el clima puede ser cambiante, es decir, que se presentan las llamadas estaciones o cambios climáticos que tienen características tanto parecidas como tal y depende de las actividades humanas que también empiecen a realizar. Entonces, ¿qué características como tal presentan las estaciones del año? Es que son significativas las 4 estaciones del año. Es un fenómeno descrito por muchos como la división de periodos de tiempo en la cual se presenta durante el año determinado, y cada una de las estaciones tiene una ventaja en cuanto a los comportamientos climáticos propios y producidos por la inclinación y giro del planeta alrededor del Sol. ¿Listos? Adicionalmente a esto, pues se va a empezar a presentar una serie de características. Entonces, durante la primera parte de las estaciones, entonces se va a presentar la primavera, ¿sí? Entonces, durante la primavera, entonces se caracteriza, ¿por qué? En la primavera como tal ocurren antes del invierno, ¿sí? Y después del verano. Su nombre proviene del premier como tal y vera, que hace referencia al término buen tiempo, debido a que precisamente con esta estación llega una gran variedad como tal. En muchos expertos como tal lo ha definido como una fecha exacta donde inicia esta temporada. Esta temporada suele comenzar desde el 21 de septiembre en el hemisferio sur, cuando el hemisferio norte está presentando el otoño, es decir, justo al revés. Cuando uno de ellos arranca el verano, el otro está iniciando el invierno. Como podemos observar, por decirlo así, ¿sí? En las estaciones de la primavera pues tiene muchas características interesantes que vale la pena reconocer, como por ejemplo se puede decir que durante este periodo de tiempo las temperaturas suelen presentar un aumento gradual. Adicionalmente las horas de la luz, aunque ciertamente estas características perciben pues todas las características de un buen ambiente, permite que las plantas, árboles, flores crezcan, se reproduzcan adecuadamente, ¿sí? Y cada una de estas estaciones pues suele durar aproximadamente 3 meses. En el caso de la primavera se daría comienzo entre el 22 y 23 de septiembre y se va a terminar el 21 de diciembre aproximadamente. ¿Listo? En cuanto el otoño es permítame en un momento. Listos, ahí el 21 de diciembre se está terminando como tal la primavera. Y por otra parte, ¿sí? Por otra parte, en el 20 y 21 de marzo y el 21 de junio, ¿sí? Entonces en otras partes pues está presentándose que el otoño, ¿sí? Eso depende de la rotación del
nuestro planeta en el movimiento como tal. En el otoño, pues vamos a hablar como tal de las características que comienza por lo general entre el hemisferio, entre el 21 de marzo y se prolonga hasta el 21 de junio, ¿sí? Y eso quiere decir que adicionalmente a esto, el otoño tiene una serie de características donde se presenta una temporada de temperaturas que comienzan a bajar de manera acelerada. Esta estación, las hojas de los árboles suelen modificar su color de verde a otros colores más opacos debido a que se empiezan a secar como tal, empiezan a caer, y esta estación pues presenta mejores ofertas turísticas en el mundo debido a que tienen grandes atractivas tradiciones de forma mundial. ¿Listo? Entonces las características de las estaciones, entonces de la misma cantidad, las horas con luz como tal, el resto de la temporada suelen ser más cortos que las noches, hay una disminución notable de las temperaturas, el paisaje que toma son hermosos colores como el amarillo, el marrón, el dorado, el violeta, el rojo. En estas estaciones pues las personas tienden a enfermarse de gripa debido a los cambios de temperatura o cambios de ambiente que sufre el cuerpo pues por las bajas temperaturas. Luego llega el verano como tal, ¿sí? Que es la temporada como tal que hace la entrada el sol en su máximo esplendor, por decirlo así. Muchas características pueden acercarse a la época más caliente, ¿sí? Entonces, ¿qué características presenta el verano? Que las temperaturas permanecen muy elevadas, el tiempo como tal es caliente a diferencia de las demás estaciones. El verano los días son más largos que la noche. En muchos países suele adelantarse la hora en verano de acuerdo al uso horario local con el fin de aprovechar la luz solar, y estas estaciones y el movimiento de la Tierra como tal pues permiten el desarrollo de diversas actividades. ¿Listos? Entonces presentamos una serie de aspectos y características en cuanto a la relación de los planetas, de las estaciones, perdón. ¿Listos? Entonces recordemos que como tal esas características se presentan debido a la rotación de traslación de nuestro planeta que realiza alrededor del Sol. ¿Listo? Vamos a revisar otros enlaces. Muchísimas gracias y feliz día para todos.